aplican y riesgosamente quienes hacen cálculos también son abogados. De los valores, de la cultura y alguien de la familia decide mantenerse en el negocio familiar, sé que termina generando este tipo de estructuras a niveles de protocolo. ¿Para toda la familia? Sí, es para toda la familia. Y si yo no quiero entrarle porque no me interesa seguir el camino de mi papá. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablemos de Valor. Díganle talk show, díganle como quieran. Aquí es un tema de charla informal con amigos para platicar de diversos temas. En esta ocasión vamos a hablar un poquito relacionado con temas patrimoniales y para esto tenemos el gusto, el honor y el agrado de tener a nuestro socio de negocios de la República de Chile, para que no me malinterpreten los mexicanos, David Fischer, a quien le voy a pedir que se presente él mismo. Adelante, David. Primero, Oscar, un gusto estar contigo. Gracias por invitarme. Agradecido a Grupo BBVA por esta oportunidad que me parece que claramente nos llena de valor. Les comento un poquito quién soy. Mi nombre es David Fischer, soy abogado de profesión. Tengo estudios de posgrado tanto en Chile como en el extranjero. Me especializo en materias patrimoniales y tributarias. Ha sido mi área de expertise durante los últimos años de mi vida y hoy día soy socio principal de la firma Vinatax, que tal cual como nos comentó Oscar, somos socios de negocio junto al Grupo BBVA. Bueno, un poquito para poner en contexto y seguir con esa sinergia que traemos, en donde hemos platicado mucho el por qué ser contador público, ¿no? Parte del proceso de la contaduría te lleva también a la interacción con otras profesiones. Y compartiendo con ustedes un poquito el contexto, en México, históricamente hablando, la profesión de la contaduría pública es la que se puede dedicar más al tema de los impuestos, tanto ejecución, planeación, elaboración, junto con abogados litigantes en los procesos. Pero en otras regiones del continente, de Salvador, Nicaragua para abajo, la mayoría de fiscalistas son abogados. La mayoría, quienes interpretan las leyes, quienes aplican y riesgosamente quienes hacen cálculos también, son abogados. Y eso lo digo con mucho respeto para la profesión de los abogados, porque pues, los números son diferentes y hay que darles un tratamiento diferente. ¿Qué opinas, David, al respecto? Mira, yo comparto 100% tu apreciación, Oscar. De hecho, incluso es más, creo que esta profesión hoy día, con un nivel de sofisticación tan alta, de tanta complejidad, es una profesión que se tiene que ejercer multidisciplinariamente. O sea, idealmente un conocimiento integral de las normas junto con el conocimiento integral de los números, de la suspicacia que tiene un contador especialista, hace de que una dupla entre un contador y un abogado, muchas veces también en materias incluso de precio de transferencia, puede ser un economista, un ingeniero, sea el equipo ideal para poder plantearse y resolver los problemas de los clientes. Oye, acabas de decir algo bien interesante. La dupla, la asociación, la coludencia, esa armonía de sumar valor a la profesión, ¿en beneficio de qué? Del cliente si tienes un despacho, o de tu tema patrimonial, de tu negocio familiar, al que le puedas dar ese valor agregado en el tema de la expertise, sumando profesiones en donde lo primero que hay que hacer es quitar el ego. Exactamente. El ego no funciona aquí. El ego es enemigo del crecimiento en general, de la persona, del negocio, etc. Y entrando en eso, David, platícanos qué estás haciendo. ¿Qué está pasando con el tema patrimonial en Chile? Y luego platicamos qué está pasando en México y vemos que no están tan disasociados. Adelante. Para nada. Yo creo que con temas patrimoniales lo que principalmente están buscando las familias chilenas es tener un traspaso ordenado de lo que podría ser una primera generación de negocio hacia una segunda generación de negocio. Obviamente esto mirándolo desde la perspectiva de negocios familiares, pero también desde la perspectiva de protección de activos, una diversificación mucho más amplia
en términos de inversiones, ya sean locales y extranjeras, precisamente también marcada mucho por las coyunturas políticas que ha sufrido el país en los últimos años, específicamente en lo que fue el estallido social de hace un par de años atrás en Chile. Eso nos ha abierto los ojos, que en realidad dentro del concepto de lo que han sido los últimos 30 años, quizás por decirlo, de éxito de la economía chilena, no estamos exentos y seguimos siendo un país de la media, que en comparación a los países desarrollados, que nos obligan a mirar también a veces otras jurisdicciones, otros vehículos de inversión y otras fórmulas de hacer negocios que se acomodan también incluso a los tiempos actuales. Oye, pero Chile es innovador. A ver, Chile es el innovador. sistema del ahorro al retiro que tenemos en México, el famoso Afore, el ASAR, viene de origen chileno. Nosotros lo implementamos en el 91 y ustedes lo traían ya en los 80s. ¿Cuál es el concepto que se ha instalado en los últimos años? ¿Por qué le han hecho ver al chileno la necesidad de mirar otras fronteras y buscar también en este sentido de la diversificación de activos, que era uno de los elementos que conversábamos antes del traspaso patrimonial? Tiene que ver con un concepto que es llamado el riesgo país. El riesgo país es algo que nosotros como chilenos hemos aprendido que no estamos exentos a las vicisitudes que pueden suceder también en la región, ¿ah? Y cuando hay un timón desde algún punto de vista político que haga que el país tambalee dentro de lo que es normal, de lo que podría ser navegar dentro de las aguas de lo que es el comercio y la economía, bueno, nos damos cuenta que muchas veces nuestras inversiones que teníamos en Chile estaban valorizadas en pesos chilenos y nos encontramos con efectos gravísimos, como que es el mayor impuesto de todo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que es la llamada inflación. Sí, claro. Sí, no, y bueno, aparte estamos ya en un mundo globalizado. Lo es. Y eso te lleva a tener que pensar más allá, allende fronteras, como se dice coloquialmente hablando, ¿no? Y en ese sentido, y es importante aclararlo y reiterarlo como tú lo planteaste, es una protección patrimonial de activos que permitan una transición ordenada, simple, controlada de la generación fundadora hacia las siguientes generaciones, ¿no? Ojo, y hay que decirlo, no estamos hablando de una planeación fiscal, que quede claro. Sin embargo, siempre va a haber un elemento fiscal en todo este tipo de estructuras patrimoniales para protección de activos. Exactamente. ¿No? Y en ese sentido, es importante que en ese proceso se identifiquen varias cosas. Y déjame ponerlo en este contexto. La persona que fundó el negocio, que lo hizo crecer, que lo llevó y que fue el parteaguas de la familia y que logró tener un patrimonio en donde tal vez la siguiente generación o dos podría no preocuparse. Pero él está preocupado. Por supuesto. Porque ¿cómo logró que se trascienda? Y entonces él tiene la posibilidad de inclusive poner las reglas del juego y hasta condicionar a través de un protocolo quién puede tener derechos si se lo gana o no, porque también seamos muy claros. Las generaciones de abajo o las que siguen, su responsabilidad es mantener y hacer crecer el patrimonio. No consumírselo, ¿vale? Los juniors, los ninis, esos tienen que moverse o hay que moverlos, ¿no? Ahí, David, ¿cuál es la experiencia en ese contexto? Mira, en este contexto hay varios elementos que se conjugan y acá quiero hacer un comparativo de los elementos porque si bien, tal cual como lo dices, no es un tema netamente tributario, sí tiene efectos tributarios. Claro. ¿Ah? Y eso es importante analizarlo y también es importante analizarlo desde el punto de vista de cuál va a ser la elección de los vehículos sobre los cuales se va a ejercer el control, la separación de lo que podríamos llamar el protocolo familiar, ¿ya? Y ahí lo que generalmente hacemos o se ve en la práctica en Chile es llevar bajo un proceso de reorganización societaria, buscando elementos que no sean agresivos, que sean neutros desde el punto de vista tributario, poder alocar, idealmente en una sociedad holding, las diferentes líneas de negocio, cada una de ellas separada por sus riesgos,
Claramente es muy diferente a tener un negocio de rentas pasivas, a tener un negocio de construcción o a tener un negocio de servicios de limpieza. O puedes tener todos. O puedes tener pero todos. Simplemente vas acomodando cada uno y si tienes 5 hijos, pues uno para cada lado, ¿no? Exacto. No sé, es como que lo que el creador del proyecto quisiera hacer, ¿no? Y en ese contexto, ahí ya podemos empezar a conversar de diferentes tipos de vehículos para lograr el mismo fin. ¿Ah? Claro. Y ya podemos empezar a hablar de lo que podrían llegar a ser fideicomisos, sociedades operativas, que siguen siendo figuras de protección. Sí, que siguen siendo figuras de protección patrimonial. Donaciones propiamente tal de sociedades operativas al día de hoy. Si vamos a elegir la constitución de un vehículo en el extranjero o domiciliado en el país de residencia. Oye, David, ¿y es para todos? ¿Es para toda la familia? Yo creo, si es para toda la familia, sí, es para toda la familia. ¿Y si yo no quiero entrarle porque no me interesa seguir el camino de mi papá? A ver, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Muchos de los padres de familia, ¿cuál es el mayor de los problemas o cuáles son los mayores de las suspicacias? Yo creo que es que la segunda generación tenga reglas claras. Cuando hay un patrimonio que es importante, que es sustentable, que puede ser traspasado a la segunda generación y que tuviesen el privilegio de poder vivir esto, que en realidad entre los hijos que eventualmente debiesen ser herederos, cada uno 50-50, y ahí volvemos a diferentes aspectos legales de cada una de las jurisdicciones en las cuales podemos operar, Óscar. Porque recuerda que hay jurisdicciones que tienen más libertad de soltura de cinturón, por decirlo, perdóname el chilenismo, para poder testar libremente. Hay otras que me permiten no hacerlo libremente, sino que me dan ciertos tipos de protección patrimonial. Y ahí, cuando hay una unión de los valores, de la cultura, y alguien de la familia decide mantenerse en el negocio familiar, sé que termina generando este tipo de estructuras a niveles de protocolos familiares, consejos familiares, que están por sobre lo que podía ser incluso las planas directivas de las empresas mismas. ¿Ya? En un consejo de administración. En un consejo de administración. Claro. Los nombres en cada una de las jurisdicciones que operamos son nombres que en realidad muchas veces puede ser consejo de dirección, consejo familiar. El nombre muchas veces no es tan importante, sino lo importante es entender cuál es el marco operativo de la ley que me permite regular ciertas cosas. ¿Ya? Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, yo no podría poner en un protocolo familiar, decir, imagínate que yo soy padre y me comprometo con mi hijo a dejarle a nivel de mi testamento una porción de mi herencia o un legado en especie de mi herencia, porque eso desde la perspectiva, al menos desde la jurisdicción chilena, desde el derecho civil chileno, constituiría un elemento que sería nulo, o sea, está prohibido. Entonces hay que ir conjugando todos estos elementos, claro, que son de derecho civil, mercantil y la limitante fiscal también, ¿no? La limitante fiscal. Porque seguramente más de uno de los oyentes en este momento está pensando, oye, es que en Estados Unidos están diciendo que el impuesto a las herencias, si viene México no la pongo. No, es otra historia. Eso es otra cosa. El domicilio fiscal. Sí. Son otros temazos que también nos encontramos muchas veces en las planificaciones, en las estructuraciones patrimoniales, en los traspasos patrimoniales. ¿Qué es lo que más importante vemos en esto? Es que cuando hacemos este trabajo, el trabajo más allá de seguir un estándar, un modelo, le haga sentido a la familia. No sirve de nada que nosotros en una familia hagamos un trabajo que sea de joyería, muy sofisticado, si la familia en realidad no lo está entendiendo, no lo está abrazando. Si el trabajo de traspaso patrimonial, el protocolo familiar, no está reflejando bien cuáles son los valores patrimoniales, los valores familiares. Y eso es importantísimo, porque los valores familiares en un negocio familiar son los elementos que van a hacer que probablemente hagan Acabas de tocar algo muy importante. Valores, familia, filosofía familiar, ¿no? Y tiene que haber alineamiento, ¿no? Sí, por oye, ¿qué pasa? Y lo comentabas hace un minuto, oye, ¿es para todos o no? Depende. Pero muchas veces a mí me parece que el reto más importante del fundador de un proyecto de vida es lograr que todo el mundo se quiera subir. No que los obligues a que se suban, porque eso puede darle al traste al proyecto, ¿no? Por supuesto. Y si partes de ahí eso y lo logras, perfecto. Si no, voltéate mejor y busca a un profesional que administre, un director general, un financiero, y que haga que el negocio crezca. Compártele el negocio con bonos y demás, acciones o algo, pero haz
que el proyecto siga funcionando, ¿no? Porque esa parte es bien relevante. Y eso tiene su asegún. Tiene 100%, tiene su suspicacia, pero fíjate que también hay otra suspicacia. Es ¿qué pasa cuando en realidad se empieza un trabajo de protección patrimonial o incluso de traspaso patrimonial en vida? Porque muchas veces estas cosas están tratadas para ejecutarse en vida, incluso también aquellas después de la muerte, y tenemos conflictos entre la segunda generación y la primera generación respecto a la visión de negocio. Pero ya cambia, porque si es después de la muerte, es testamento, es intestado, es legado, ya no es un tema en vida de un fideicomiso, una acción. Es que ahí entra, y cuando se conjugan lo que veníamos operando y lo que nos ha tocado operar, Oscar, como tú sabes, en diferentes jurisdicciones entre nosotros, y cuando empezamos a hacer el comparativo y hacemos el comparativo entre diferentes jurisdicciones y nos vamos encontrando que en una jurisdicción, como por ejemplo ustedes en México no tienen impuesto a la herencia, no, pero en Chile nosotros sí tenemos impuesto a la herencia, entonces la generación de rentas futuras de cara a la determinación de la carga impositiva. Ya forma un elemento importante a analizar. Exacto. Es un elemento más en la ecuación. Entonces, si yo estoy viéndolo en Estados Unidos y estoy bajo el umbral de pago de impuestos o porque tengo activos que no son considerados para efectos de impuesto de herencia o state tax en Estados Unidos, bueno, no me voy preocupando. Entonces, cada una de las jurisdicciones o las familias, en la medida en que vayan operando y tenga sus compañías holding en cada una de ellas, van a empezar a ver que hay elementos que a lo mejor para un mexicano no son tan preponderantes, pero para un chileno, claro, para un colombiano, para un americano, sí son preponderantes. No, y fíjate que en ese sentido, seguramente mucha gente está pensando, no, pero eso es para gente rica, millonaria, que puede sacar su dinero porque tiene... No, eso no es cierto. El hecho de que tú tengas una estructura patrimonial no quiere decir que tengas que hacerla o te esperes a hacerla hasta que tengas algo, ¿no? Es como se dice en México el tema de los testamentos. Cuando tú llegas con el notario y le dices, heredo mis bienes presentes y futuros, a mí me parece que una estructura patrimonial en un tema de planeación de soporte del negocio familiar, puedes hacerlo desde el día 1. Claramente. ¿No? Claramente. Incluso si uno empieza, creo que mientras antes empiece este camino, ya mezclando con la perspectiva familiar, a ver, es que hay varios elementos. Si mientras antes uno empieza en este camino desde una perspectiva tributaria, menos posibilidad hay que el fisco malinterprete las buenas acciones que está ejecutando el contribuyente, nuestros clientes. Que no estoy seguro que el fisco en cualquier parte del mundo vaya a pensar que tú quieres hacer algo bien, pero es otra historia. Pero siempre el margen de la ley. Sí, claro. De eso se trata, siempre el margen de la ley. O sea, diferente es postergar, diferir a no declarar. Claro, ¿se entiende? Totalmente de acuerdo. Pero también hay otro elemento que es importante desde el punto de vista que es para la familia, que tiene que ver con la valoración familiar, la unidad familiar. Creo que estos trabajos terminan a la larga cuando terminamos de hacer los procesos y hacemos procesos que en realidad calcen con el perfil de la familia y que les haga sentido a la familia. Vemos a una familia mucho más unida desde la perspectiva patrimonial, entendiendo que la unión hace la fuerza, que les va a permitir poder quizás entregarle a la tercera generación el privilegio que ellos tuvieron de la construcción en base a la primera generación. Y el honor de poder darle continuidad a una trascendencia iniciada con un tema de poder lograr mantener y hacer crecer, ¿no? Que es un gran reto, ¿no? Y ahí es donde viene la astucia de hacer el trabajo de forma multidisciplinaria. O sea, este trabajo en realidad, cuando montamos estructuras de este tipo, es imposible, o te diría muy difícil, para verlo en una materia fina, en una ingeniería de detalle sofisticada, no por el nivel del trabajo que vaya a hacer. Me imagino que un gran grupo o un gran grupo familiar acá no va a tener la misma estructura patrimonial o diversificación familiar que una familia más pequeña en términos patrimoniales, ¿verdad? Hay que cada familia con su tema. Pero el detalle, la ingeniería de detalle de cómo se hace, qué paso va primero, qué paso va después, porque es muy fácil determinar cuál es el punto A cuál es el punto B que vamos a llegar, pero cuál es el camino que vamos a recorrer para ese punto, para no cometer ni riesgos tributarios innecesarios, ni riesgos civiles innecesarios, ni riesgos mercantiles innecesarios, ¿no? Claro, y eso es muy claro porque en ese tema de la planeación, y volvemos al inicio
conceptual de la justificación, protección patrimonial, que de alguna manera, que de alguna manera te lleva a temas civiles, mercantiles, fiscales y laborales, porque en el contexto general pues siempre vas a tener colaboradores que suman en el valor y en la creación del patrimonio, ¿no? Sí. Y que en su contexto de colaboradores, empleados, sindicalizados, van a permitir esa solidificación del proyecto, ¿no? Y en donde la lealtad generada hace más que muchas cosas, ¿no? Y en ese contexto, David, tú hablabas de empezar a buscar, pero se empieza a buscar porque a lo mejor el tema civil en Chile decías, es que acá se hay impuesto a las herencias. Entonces, si yo hago ese traspaso ahorita, tendría yo que destinar un recurso importante para eso, cuando no es el objetivo, porque el objetivo es que haya generaciones. Entonces, eso te lleva a la necesidad de ir hacia afuera a buscar un lugar que te permita cumplir ese objetivo que tú quieres. Y eso no es malo. Eso no es malo, al contrario. Ahí me viene a la cabeza, perdón que te interrumpo, Oscar, Por favor. Un mito, que yo creo que es un mito, por ejemplo, el uso de vehículos de inversiones offshore, ¿ya? O vehículos de inversiones de lo que comúnmente, en el lenguaje común, me imagino que se entenderán, islas caribeñas, ¿se entiende? Con jurisdicciones que tienen... Jurisdicciones de baja imposición fiscal. Baja imposición fiscal. Pero perdón, David, pero una jurisdicción de baja imposición fiscal está dentro de Estados Unidos. Sí, por supuesto. También. Sí, Así es que, y dentro de Inglaterra y regímenes y en España también tienen regímenes fiscales preferentes. Así es. No es un problema. O sea, el problema es, acá vamos a entender, tiene que ver con el concepto de riesgo país. Volvemos al comienzo de la conversación. Cómo yo diversifico este riesgo, cómo ordeno a mi familia y cómo pongo... Discúlpeme que vuelva a hablar quizá con un ejemplo más chilenístico, los diferentes huevos en diferentes canastas para tener esa protección que estoy buscando, esa diversificación que estoy buscando. Y a veces esa diversificación no pasa ni por invertir en el extranjero, ni por ocupar vehículos en el extranjero. Así es. Pasa por simplemente tener un orden patrimonial, un orden corporativo dentro del negocio familiar. Así es. En tu país de residencia. En mi país de residencia. Claro. En mi país de residencia. Sí, y bueno, comentabas hace unos minutitos el tema de trabajo en conjunto. Nosotros lo estamos haciendo. Sí. Nosotros, y lo compartimos con la audiencia, creamos un grupo de amigos, así literal, que se llama el GTF, Global Tax Friends, en donde compartimos experiencias, conocimientos, y afortunadamente ya estamos compartiendo cartera, sí, ¿no? Hay clientes chilenos que vinieron a hacer operaciones en México, hay clientes que administramos desde México que operan en Chile, nuestros socios que tenemos en España también ya están haciendo trabajos para gente chilena, y eso de alguna manera, sin entrar a un esquema estricto, cerrado, de una firma global o de una network, se puede. Y nosotros somos un gran ejemplo de eso, y los invitamos a hacer negocios. Me parece que es muy importante, con la globalización que existe, el hecho de tocar una puerta y decir, oye, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Participar en foros, ¿no? Nosotros que participamos en foros y que de alguna manera encontramos gente similar a nosotros que tienen esas mismas ideas y esas mismas necesidades, porque, lo digo otra vez, y lo comentaba David, es para hacer una estructura patrimonial no necesitas ser millonario, no es ser rico, simplemente es conocer, saber, tener la inquietud y sobre todo el poder planear la cobertura y la protección patrimonial. Exactamente, y conocer también las diferentes fórmulas, visiones que hay. Y ahí es donde vienen los elementos del trabajo multidisciplinario, trabajo colaborativo. Y quiero partir por un punto que dijiste que hablamos al comienzo. Tiene que ver con los valores. Nosotros como GTF tenemos valores que firmamos, que trabajamos, que conversamos, y esos han sido los valores que nos han mantenido unidos durante este tiempo, que es la confianza, camaradería, conocimiento técnico, traspaso técnico, la tutoría. Entender de que no todo el mundo sabe lo mismo que uno, y hay gente que por experiencia conoce bastante. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Exactamente. ¿No? Y aparte lo decíamos, aquí no entran los egos. Aquí no es yo sé más que tú, porque no me da valor, al contrario, me resta valor. Y si somos compartidos,
Y si ofrecemos y damos, siempre vamos a recibir más a cambio, pero nunca esperemos dar, ¿no? Y la experiencia en nosotros, como dice también el GTF, en estos temas que pueden sonar no comunes, ¿no? En el tema de protección de activos, de patrimonio, pero de repente hablamos de, oye, va a haber una operación de regalías o de software, ¿qué opinas? ¿Qué haces esto? Y la colaboración te permite el tener ese feedback de primera mano. De primera mano. De primera mano, con la tecnología, grupos de Teams y ese tipo de cosas que te permiten esa comunicación, que te llevan a eso, a compartir el conocimiento y hacer que este mundo se vea así chiquitito, ¿no? Es verdad. Y regresando un poquito al tema, para ir cerrando un poquito, David, en el tema de la protección patrimonial, 3 recomendaciones que tú harías. Ok. Déjame te las pongo en este contexto. Sí. 3 recomendaciones pensando en que estás empezando. Segunda, que ya vas encaminado. Y tercera, estás por concluir. Ok. ¿Vale? Si estoy empezando, creo que mi primera recomendación sería abrirse a nuevas formas de inversión, no a las tradicionales. Creo que algo muy importante que que están desarrollando ustedes como grupo BBA, que a nosotros siempre nos ha llamado la atención porque tienen los especialistas para poder hacerlo, que es una diversificación en activos digitales. Okay. Esa sería mi primera recomendación para quien esté empezando. Que tenga una política de distribución, que tenga una política de ahorro y diversificación. Eso lo podríamos incluso plantear también a nivel familiar, en una economía sana. Para la segunda era para quien estaba en medio... Quienes van a medio camino. Para quienes van a medio camino, empezar a construir aquellos vehículos que le hagan sentido desde una perspectiva de cómo elegir bien el vehículo jurídico que se va a utilizar para correr la transición. Empezar a tener una muy buena separación de líneas de negocios con diferentes riesgos para no trasvasijar riesgos de una línea de negocio a otra. Ya empezar en esa etapa a poder hacer quizás una separación de la línea de riesgo y una reorganización que te permita tener los riesgos acotados dentro de cada canasta de línea de negocio. Y para quien va terminando, involucrar, por supuesto, a la segunda generación, trabajar quizás en algún testamento si es que quiere beneficiar a algún hijo en vida, algún hijo después de la muerte porque requiere mayor protección, y tras la unidad familiar. Creo que eso sería lo más importante desde una perspectiva de organización. Ok. Chile, México. Okay. ¿Qué es lo que más te gusta de Chile y qué es lo que más te gusta de México? De nuevo, la pregunta respecto del punto de vista patrimonial. Hacer negocios en Chile, hacer negocios en México. Creo que, de nuevo, están las llamadas barreras de entrada, la idiosincrasia. Siento que mientras logremos que ambas jurisdicciones, tanto Chile como la región, una pueda compartir por eficacia y eficiencia, creo que debiese ser neutro, con una red de tratados de doble tributación y una ley y buenos tratados también de libre comercio, debiese ser neutro desde la perspectiva en dónde hago negocios y en dónde dejo de hacer negocios. Hoy día creo que entrar al negocio chileno por eficacia y eficiencia es posible. Entrar al negocio mexicano siento que también es posible por eficacia y eficiencia, pero México es tan más grande que Chile en ese sentido, que claramente el mercado mexicano hay que conocerlo un poco mejor, y ahí es donde creo que gente como ustedes es totalmente necesaria para que puedan acompañar a nuestros clientes en un landing de lo que sería el mercado mexicano. Específicamente ya en materias mucho más delicadas, como podría ser el derecho corporativo, societario, laboral. Sí, que somos muy parecidos, ¿no? Me parece que somos muy parecidos, y que si bien las diferencias que señalas en cuanto a tamaño te llevan a cosas un poquito más especializadas, ¿no? Pero como pueden ver y como pueden dar cuenta, el tema patrimonial es un tema que hay que garantizar, y lo que comentó David en el tema mexicano, al final del día es igual, ¿no? Los esquemas que te permiten o las estructuras para poder garantizar
tienen el mismo contexto. Oye, no tenemos el impuesto a las herencias. No es un factor o un elemento para no tener una idea clara de lo que quieres, pensando en los valores y en la familia. Sí. ¿No? David, qué gusto. Muchas gracias, encantado. Espero que se repita pronto esto. Y por supuesto, y feliz de venir a conversar cuando quieran nuevamente y de los temas que ustedes gusten a su servicio. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo talk show, charla, plática, como lo quieran llamar, de Hablemos con Valor. Gracias. Muchas gracias.